bienvenidos una semana más. Bueno, como os adelanté hace unos días en otro vídeo, pues ya sabéis que nos estamos acercando a Samhain, a Samhain, como lo conocéis algunos de vosotros, y esta es la siguiente fiesta de la rueda anual. Sé que muchos de vosotros lo conoceréis como Halloween, es cierto que es la parte comercial de todo esto, pero no os dejéis arrastrar por eso. Como os dije el otro día, está muy bien para divertirse, pero no es la base y no es verdaderamente el espíritu de esta festividad. Así que hoy, para aclarar todas esas dudas y seguir con la tradición del canal de hablar de los orígenes y la historia y cómo se celebra en muchas culturas las fiestas de la rueda anual, pues vamos a hacer este vídeo. Así que espero que os guste y que disfrutéis viéndolo. Vamos a verlo. Samhain es uno de los sábados más importantes y más mágicos del año. En este momento se representa al dios Sol en su muerte y el fin del ciclo de la rueda anual. A la diosa se la representa en su fase de anciana. Samhain, junto con Beltane, es uno de los dos momentos más mágicos del año. De hecho, es cuando las puertas entre el mundo terrenal y el mundo feérico, el mundo mágico y de los espíritus, se abren. En Samhain celebramos el final de la última cosecha. Es el momento propicio e ideal para echar la vista atrás y ver qué es lo que hemos vivido en este último año, en este último ciclo, tanto lo bueno como lo malo. De esta manera cerraremos el ciclo y dejaremos atrás todo lo vivido. Aunque lo ideal es celebrar los sábados siguiendo la lunación, las fases de la luna, sabéis que siempre se celebran en una fecha en común para hacerlo mucho más fácil. Samhain no va a ser menos. Se celebra la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre en el hemisferio norte. Para los que estáis en el hemisferio sur será el 1 de mayo y ahora mismo estaréis celebrando Beltane. En esta noche se rinde homenaje a la muerte del dios Sol y se recuerda a los ancestros y los antepasados que ya no están entre nosotros en el mundo terrenal. De aquí deriva el nombre actual con el que se conoce esta festividad, que es Halloween. Este nombre proviene de All Hallows, que significa todos los santos. La palabra Samhain tiene un origen gaélico y significa final del verano. En galés el nombre original era Calangaeaf, que significa víspera del primer día de invierno. En la Galia su nombre es Samonios y en Escocia Samhain. Aquí comienza el calendario celta y entramos en la parte del año en la que los días son más cortos y las noches más largas y más oscuras. Esta es una fiesta para celebrar en el interior de los hogares al resguardo del frío y de la oscuridad. La tierra comienza a morir para dar un paso más hacia su renacimiento en Yule. En Samhain estamos a medio camino entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Esta época es la propicia para guardar las provisiones de las últimas cosechas y sacrificar el ganado para pasar el duro y frío invierno. Es un momento propicio para la magia, la adivinación y todas las prácticas de los brujos. En este momento tan especial del año, los Side, los seres mágicos, pueden entrar en nuestro mundo y cualquier cosa es posible. Esta no es una celebración sobre la muerte en sentido negativo ni para tenerle miedo como se ha inculcado con Halloween. Al contrario, es para pensar y meditar, reflexionar sobre la muerte como parte de la vida y parte de ese ciclo, la parte oscura de ese ciclo que es la rueda anual. Las raíces celtas de Samhain son indiscutibles, aunque desde la antigüedad se celebra en multitud de culturas. Para los celtas este era un momento de reuniones políticas, económicas y asuntos de justicia. En Irlanda era tradición apagar todos los fuegos y que el druida de mayor rango encendiera uno en lo alto de la colina, a partir del cual se encenderían nuevamente todos los demás fuegos de la aldea o el pueblo. En Escocia, cuando se ponía el sol, la tradición era recorrer los límites de sus tierras con antorchas. De esta manera, con el fuego espantarían a las hadas y a los espíritus. El ganado pasaba una vez más entre los dos fuegos como símbolo de protección y purificación, y se dejaban ofrendas de comida y bebida a las hadas. De los romanos se heredó la tradición llamada Apple-bobbing. Esta tradición consistía en llenar un barreño con agua y poner manzanas flotando en ese agua. El primero que consiguiese morder una manzana sería el siguiente en casarse.
En Escocia los jóvenes iban pidiendo por todas las casas del pueblo leña y con ella encendían una gran hoguera. Después uno de ellos se tendía en el suelo muy cerca del fuego y el resto iban saltando por encima de él atravesando el humo. También se pelaban manzanas de una sola vez y la forma con la que quedase la piel de la fruta era la inicial de la futura pareja. Otra costumbre era comer 3 mordiscos de un pan bien salado e irse a la cama sin beber absolutamente nada de agua. El futuro amante se presentaría en sueños con agua para apaciguar esa sed. La gente del pueblo se disfrazaba de espíritus, seres féricos, seres mágicos, y caminaban entre sus vecinos durante toda la noche. De ahí deriva seguramente el actual truco o trato. En Escocia existía una costumbre de pintarse toda la cara de negro, ponerse máscaras oscuras o tintarse toda la cara con la ceniza de las hogueras como símbolo de protección. En Irlanda, una de las tradiciones más llamativas era que los jóvenes recorrían el pueblo liderados por un hombre adulto cubierto por una sábana blanca que portaba un cráneo de yegua decorado. Los jóvenes iban soplando cuernos de vaca y se paraban en las casas para recitar versos a los propietarios. Si estos no les daban comida o bebida, la yegua les traería mala suerte. Quienes salían en esta noche portaban nabos vaciados y tallados que usaban como linternas. También se ponían en las ventanas estos y otro tipo de luces para representar a los espíritus. Posteriormente se comenzaron a usar las calabazas, posiblemente por ser mucho más cómodas de tallar. Los irlandeses que emigraron a Norteamérica hicieron popular la fiesta de Samhain en esta zona y posteriormente se transformó en el actual Halloween. En Gales se hacen círculos con piedras alrededor del fuego de las hogueras y se llevan a cabo rituales de adivinación con manzanas. En la isla de Man en este momento se celebra Ob Tuna. Esta celebración tradicional consiste en portar linternas hechas con nabos vaciados y en cantar canciones y danzar de forma tradicional. En la India en este momento se celebra Diwali, que es una festividad que dura 5 días, en la cual se encienden luces y linternas y se lanzan peticiones a la diosa Lakshmi, que es la diosa hindú de la prosperidad. En el paganismo Asatru se celebran las noches de invierno, en las cuales se honra a Freya y las Disir, se ofrecen libaciones a la tierra y se celebran banquetes en honor a los guerreros caídos en la batalla. En México se conservaban cráneos y se mostraban en rituales como símbolo de muerte y renacimiento en honor a la diosa Dama de la muerte. Los druidas recogían por la noche bayas de muérdago, con las que hacían pociones curativas o que estaban destinadas a la adivinación. Son muchísimas las leyendas que están relacionadas con esta festividad de Samhain y sobre todo de origen celta. A mí hoy me ha sido imposible elegir solo una, así que os contaré os hablaré de 2 leyendas. La primera de ellas es la aventura de Nera, o como se llama en gaélico, Extra Nerai. La aventura de Nera sucede la noche de Samhain. Nos situamos en el palacio de Rat Cruachan, la corte del rey Aigil. El rey se encuentra esa noche en la corte con todos sus guerreros celebrando una fiesta y quiere ponerlos a prueba. Ofrece su espada al guerrero más valeroso, que será el que consiga colgar una cinta de mimbre del tobillo de uno de los cautivos que ahorcó el día anterior. Cuando el rey lanzó el reto a todos sus guerreros, estos quedaron petrificados, ya que ninguno se atrevía a aceptarlo. Era la noche de Samhain y todos los espíritus vagaban por el mundo terrenal. El único que tuvo valor fue Nera. Así que Nera se acercó decidido a los cadáveres de los enemigos. Cuando estaba a punto de colgar en el tobillo de uno de ellos la cinta de mimbre, el cadáver se movió, se dirigió a Nera y le pidió por favor que le diera de beber, ya que la sed le estaba ahogando mucho más allá de la muerte. Nera no pudo negarse, así que decidió cargar a sus hombros y llevar a cuestas el cadáver del guerrero caído. Se dirigieron a la casa más cercana, pero no pudieron acercar sin entrar en ella, ya que un fuego abrasador rodeaba todo el terreno. Nera siguió andando con el cadáver a cuestas.
hasta que logró llegar a una segunda casa, en la cual tampoco pudieron entrar, ya que estaba rodeada de un estanque de agua enfangada. Siendo imposible salvar este obstáculo con el cadáver a cuestas, Nera se dirigió a una tercera casa. En esta última no encontraron ningún impedimento, y Nera llamó a la puerta. Los propietarios de la casa, al abrir la puerta, quedaron horrorizados y no tuvieron más remedio que dejar pasar a Nera y su extraño acompañante. El cadáver del ahorcado bebía agua sin parar. Parecía no calmar nunca su sed, y a la tercera taza escupió el líquido en la cabeza de los hogareños, provocando inmediatamente su muerte. Nera, horrorizado por lo que había sucedido, llevó de vuelta la horca al cadáver. Allí le decapitó y le dejó colgado por los pies, y volvió al palacio de Rat Cruachan. Cuando llegó al palacio a por su recompensa, vio horrorizado que toda la corte estaba arrasada y muerta. El palacio había sido arrasado y estaba en llamas, y todos los ocupantes habían sido decapitados. Nera buscó pistas de quién había podido hacer semejante atrocidad, y descubrió que habían sido los Sith, los míticos ocupantes del reino de los tumularios de Irlanda. Al parecer había sido un castigo por lo que había hecho Nera con el ahorcado. Nera se dirigió a la cueva de Cruachan, donde se supone que, según los druidas, estaba la entrada al mundo de los muertos. Cuando entró en el Sith, Nera no tardó en localizar al rey de los caídos. Este le confirmó que efectivamente había arrasado la corte como venganza por lo sucedido con el ahorcado. Pero a Nera le ofreció un trato. A cambio de respetar su vida, este le concedería un hogar y una esposa, y Nera debería de entregarle todos los días leña seca proveniente del bosque cercano. Nera no tuvo más remedio que aceptar y vivió plácidamente durante un año. Cuando estaba a punto de cumplirse la siguiente noche de Samhain, la mujer, conmovida por la situación, decidió confesarle la verdad. Nada había sucedido en la corte y estaban todos vivos. Lo que había visto Nera era simplemente una representación y un engaño del rey de los muertos. Era lo que sucedería en la siguiente noche de Samhain si Nera no lo evitaba. Nera decidió comprobarlo por él mismo y acudió a la corte. Se sorprendió al ver que todos estaban vivos y les relató lo que había sucedido en el último año. Entonces el rey y toda su corte decidieron ponerse manos a la obra para prepararse para la batalla. Atacaron por sorpresa a los Sith y utilizaron la magia de los druidas para que sus armas fueran efectivas contra las hordas de muertos. De esta manera salieron victoriosos y lograron llevarse recompensas y tesoros. Pero el final de Nera no fue tan feliz. Desde entonces se cuenta que él tenía sueños funestos y que en ellos solo veía quién iba a morir en un futuro. Lo peor de todo es que no podía callarlo y empezaron a llamarle el Heraldo de los Cuervos. Él, agotado por esta situación, decidió abandonar el mundo de los vivos. Dejó la espada que había recibido como recompensa y se fue al mundo de los muertos. Desde entonces nadie ha vuelto a reclamar esa espada. La siguiente leyenda también tiene su origen en la noche de Samhain. En esta noche se cuenta que el pendenciero y taciturno herrero Jack O'Lantern se encontró con el mismísimo diablo. Jack, un irlandés borracho, se encontraba la noche de Samhain bebiendo en la taberna. Allí se le presentó el mismísimo diablo, quien le ofreció darle un último trago a cambio de su alma. Jack aceptó, y el diablo se convirtió en moneda para que Jack pudiera pagar ese último trago. Entonces Jack, llevado por su avaricia, guardó la moneda en un monedero grabado con una cruz, de tal manera que el diablo no podría salir ni volver a tomar su forma. Jack le dijo que solo le dejaría salir si el diablo prometía que en 10 años no le reclamaría su alma. El diablo no tuvo más remedio que aceptar. Pasado el plazo de 10 años, Jack se reunió con el diablo en el campo. Cuando el diablo reclamó su alma, Jack le pidió un último favor. Le dijo que si le podía alcanzar por favor una manzana que estaba en la copa de un árbol. El diablo accedió a ello, subió hasta la copa del árbol y en ese mismo momento Jack talló en el tronco de este una cruz. El diablo quedó atrapado en el árbol, de manera que no podía bajar de él.
Jack ofreció un nuevo trato al diablo. Le dejaría bajar si éste prometía no reclamar su alma nuevamente, nunca jamás. El diablo no tuvo más remedio que aceptar. Pasados los años, cuando Jack murió y su alma fue al cielo, allí no pudo entrar, ya que durante toda su vida había sido un borracho, un golfo y un pendenciero. Entonces bajó a los infiernos, y allí el diablo le dijo que tampoco podía entrar, ya que había prometido que nunca reclamaría su alma. El diablo le dijo que volviese por donde había venido. Pero antes, ya que el camino era largo y oscuro, le tiró una de las ascuas del infierno para que Jack pudiese iluminarse en su camino. Como el carbón quemaba y Jack no quería que se apagara, lo metió dentro de un nabo tallado que llevaba con él para que así no se apagase. Así se pudo guiar en la oscuridad. Desde entonces su espíritu atormentado vaga por la tierra y se le conoce como Jack O'Lantern o Jack el de la linterna. El otoño está bien presente. Las hojas se tornan cobrizas en los árboles. El verdor de pinos y abetos se oscurece. El frío y la oscuridad están más presentes. Así nos adentramos en tiempo de Samhain. Och ut i gröna lunden där dansar